¿O os habéis dado cuenta de cómo la espiritualidad se ha convertido en la excusa más sofisticada del planeta para no hacer nada? Porque es mucho más elegante decir, estoy siguiendo el flujo del universo, que admitir, simplemente tengo pereza. Resulta que el universo tiene unas manías bastante inconvenientes, como cobrar el alquiler independientemente de tu filosofía personal. Exigir que entregues proyectos aunque estés confiando en el timing divino. Y la factura de la tarjeta sigue llegando por mucho que medites sobre abundancia. El problema es que hemos creado una versión muy conveniente de la sabiduría oriental. Una donde karma significa relájate que ya volverá, donde vivir el presente justifica ignorar el futuro y donde Wu Wei se ha convertido en sinónimo de déjalo para mañana. Solo que Buda nunca dijo que no pagaras las facturas. La verdad es que la espiritualidad verdadera siempre incluyó responsabilidad. Los monjes se levantan a las 4 de la mañana, siguen rutinas estrictas y trabajan duro. Pero nadie quiere saber esa parte, ¿no? Preferimos la versión Netflix de la iluminación. La realidad es que 4 personas intentaron aplicar filosofía oriental en la vida moderna y descubrieron que el universo cobra IVA. Una coach que meditaba para atraer clientes, un diseñador que dejó que los deadlines fluyeran, una estudiante que usó la impermanencia para no estudiar y un emprendedor que intentó Wu Wei en los negocios. Dadme gusta el vídeo, suscribíos al canal y vamos a ver cómo funciona la espiritualidad real cuando la vida real llama a la puerta. Doctora Elena se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para meditar sobre abundancia. No porque le gustara madrugar, sino porque había leído en algún sitio que el universo estaba más receptivo a esa hora, como si fuera cuestión de pillarlo desprevenido, tipo mejor conexión Wi-Fi de madrugada. Su despacho en casa parecía un altar moderno. Cristales, estratégicamente posicionados para amplificar la energía. Velas aromáticas que costaban más que una comida en el mercado de San Miguel. Un mandala gigante en la pared y un tablero de visión donde había pegado fotos de clientes imaginarios pagando fortunas por sus servicios. Porque la visualización lo es todo, ¿no? Al menos eso habían prometido los 15 cursos de manifestación. La rutina era científica como receta de tortilla española. 2 horas de meditación manifestando clientes específicos. 1 hora visualizando la cuenta bancaria con 6 cifras. Otra hora escribiendo en el diario de gratitud, agradeciendo a los clientes que aún no habían aparecido, pero que seguramente estaban de camino. Y el resto del día era para esperar que ocurriera la magia, obviamente. Resulta que la administradora del edificio no estaba muy interesada en esperar magia, y el gestor del banco tenía esa manía anticuada de querer la tarjeta pagada en la fecha correcta, independientemente de la alineación de los chakras. Pero Elena mantenía la fe inquebrantable. Al fin y al cabo, estaba haciendo todo correctamente, siguiendo cada protocolo de la atracción universal que le había costado una fortuna aprender. La primera señal de que algo iba mal llegó cuando se dio cuenta de que estaba gastando más en cursos sobre cómo atraer clientes que ganando con clientes reales. Irónico sería poco. Era como pagar por aprender a ahorrar dinero o hacer un curso de adelgazamiento en el Injushinsusu Museo del Jamón. Las mañanas de lunes eran especialmente inspiradoras. Elena se sentaba en posición de loto, encendía 3 velas específicas para prosperidad y comenzaba a decretar abundancia al universo. Soy próspera, merezco abundancia, los clientes llegan fácilmente hasta mí. Lo repetía como mantra mientras la factura de la comunidad acumulaba multa en la mesa de al lado. La estrategia incluía también posts motivacionales en Instagram, fotos de ella meditando al amanecer con leyendas sobre confiar en el proceso y alinearse con la prosperidad. Los likes llegaban fácil, los clientes ni tanto. Pero seguía publicando porque, según el último curso que había hecho, energía atrae energía. Y si alguien cuestionaba la falta de resultados prácticos, la respuesta estaba lista. Aún me estoy alineando con mi vibración de abundancia. El problema es que la vibración de abundancia no paga la factura de la luz, y cuanto más vibraba, más se acumulaban las facturas. Se creó un ciclo interesante. Cuanto más desesperada se quedaba financieramente,
Más intensas eran las meditaciones, como si el universo fuera sordo y necesitara que gritara más alto. La ironía suprema llegó cuando recibió una propuesta de trabajo real. Una empresa pequeña quería contratar sus servicios de coaching para el equipo. Salario fijo, horario comercial, reuniones semanales, trabajo de verdad, con responsabilidades de verdad y dinero de verdad a final de mes. Elena casi rechaza la oferta al momento. El trabajo fijo no encajaba con su vibración de libertad y flujo natural. Los horarios rígidos iban contra su filosofía de seguir el ritmo del universo. Y las reuniones semanales parecían muy convencionales para alguien que había trascendido la mentalidad escasa de la sociedad moderna. Pero la factura de la luz estaba en rojo, la tarjeta de crédito estaba al límite y el estómago hacía ruidos que ni la meditación conseguía silenciar. Entonces decidió aceptar temporalmente, solo hasta alinear mejor su frecuencia vibratoria con la abundancia infinita del cosmos. El primer día de trabajo fue revelador. Llegó a la oficina esperando aplicar todas las técnicas de manifestación que había aprendido. Iba a meditar con el equipo, enseñar visualización creativa y transformar aquel ambiente corporativo en una extensión de su altar doméstico. La realidad golpeó más rápido que resaca de Calimocho barato. El director quería informes, metas, claras y resultados medibles. El equipo necesitaba herramientas prácticas para resolver problemas reales, no cristales para armonizar la energía de la oficina. Y RRHH dejó bien claro que 2 horas de meditación matinal no estaban incluidas en el horario de trabajo. La primera semana de trabajo real fue un choque cultural que ni la ayahuasca la había preparado para tanto. Elena descubrió que las empresas funcionan en una frecuencia completamente diferente de la vibración cósmica. Una frecuencia llamada plazo, que aparentemente no se preocupa ni un poco por las fases de la luna o la alineación planetaria. El director tenía esa manía extraña de querer saber exactamente qué estaba haciendo con su tiempo. Preguntas inconvenientes como ¿cuál fue el resultado concreto de la sesión de hoy? ¿Y cómo va a impactar esto en la productividad del equipo? Como si fuera posible medir transformación espiritual en una hoja de Excel. Elena intentó explicar que el cambio verdadero ocurre en el tiempo del universo, no en el tiempo del cronograma. Que el crecimiento personal es un proceso orgánico que no se puede forzar, y que presionar resultados inmediatos iba contra toda la filosofía del desarrollo humano auténtico. El director escuchó con paciencia de santo. Después preguntó si podía traducir eso al lenguaje de gente que paga salarios, y si por casualidad había alguna técnica en su repertorio que funcionara antes del final del trimestre, cuando la empresa necesitaba presentar números a los inversores. Fue en ese momento que Elena se dio cuenta de algo terrible. Todas las técnicas que había aprendido funcionaban perfectamente para personas que ya tenían tiempo y dinero para practicarlas, para quien podía levantarse a las 5 de la mañana, porque no necesitaba coger 3 metros para llegar al trabajo, para quien tenía cristales caros, porque la cuenta estaba al día. El equipo que estaba intentando ayudar vivía en una realidad bien diferente. Lidiaban con jefes difíciles, metas imposibles, salarios ajustados y plazos que no esperaban a que nadie encontrara el centro espiritual. Necesitaban herramientas que funcionaran el lunes por la mañana, no filosofías que funcionaban en el retiro de fin de semana. La situación se complicó cuando intentó aplicar un ejercicio de visualización con el personal de ventas. Les pidió que cerraran los ojos e imaginaran a los clientes llegando naturalmente, atraídos por la energía positiva de la empresa. El silencio que siguió fue tan profundo que se pudo oír el aire acondicionado pensando en tirar la toalla. Uno de los vendedores, con paciencia de pedagogo de escuela pública, explicó que el cliente no llegaba por energía positiva, llegaba por estrategia, relación, propuesta comercial competitiva y mucho trabajo de prospección activa, y que visualizar cliente comprando estaba genial, pero llamar a cliente real estaba aún mejor. Elena se ofendió. ¿Cómo? ¿Qué trabajo activo? ¿Eso no era forzar demasiado las cosas? ¿No era mejor confiar en que los clientes correctos llegarían en el momento correcto,
cuando ambas partes estuvieran listas para la conexión? El vendedor se rió de buena gana. Dijo que ya había probado esa teoría durante 2 meses cuando empezó en la profesión. Resultado: 0 ventas, mucha meditación y casi despido por bajo rendimiento. Aprendió que el universo ayuda a quien se ayuda, pero primero tienes que ayudarte de verdad. La crisis real llegó en la reunión de feedback del primer mes. El director había preparado una evaluación detallada de su trabajo, con gráficos, números y análisis de impacto. Elena llegó preparada para hablar sobre energía del equipo, evolución espiritual y transformación interior. El director mostró las métricas de productividad, iguales al mes anterior. Índice de satisfacción, sin cambio significativo. Número de conflictos internos, igual. Básicamente, después de 4 semanas de coaching espiritual intensivo, la empresa estaba exactamente igual, solo que gastando dinero en ponente. Elena intentó explicar que la transformación verdadera lleva tiempo, que los cambios profundos ocurren primero en el nivel energético, después se manifiestan en la realidad física, y que los resultados inmediatos generalmente son superficiales, mientras que los cambios duraderos requieren paciencia cósmica. El director concordó en que la paciencia era importante. Dijo que él mismo tenía mucha paciencia, pero que desafortunadamente los inversores, los clientes y el mercado no compartían la misma virtud espiritual, y que la empresa necesitaba a alguien que consiguiera trabajar tanto con chakras como con hojas de cálculo. Fue ahí cuando Elena se dio cuenta de que tenía un problema serio. Había pasado años estudiando cómo atraer abundancia, pero nunca había aprendido qué hacer cuando la abundancia llegaba con responsabilidades incluidas. Sabía meditar para recibir dinero, pero no sabía trabajar para merecer el dinero que recibía. El momento de la revelación llegó un martes cualquiera, en el Uber volviendo del trabajo. Elena estaba ahí, agotada, cuestionando todas sus certezas espirituales, cuando el conductor soltó una de esas frases que cambian la vida de una persona. El tipo era de esos Ubers filosóficos que todo el mundo encuentra una vez en la vida. Empezó hablando de tráfico, después de política, y de la nada estaba compartiendo sabiduría de familia. Dijo que su abuelo, inmigrante andaluz que construyó su vida desde cero, siempre repetía una cosa: somos lo que hacemos repetidamente, no lo que pensamos. Elena se quedó mirando por la ventana, procesando esa frase de 10 segundos que acababa de destruir 6 meses de teoría de la manifestación, porque había pasado años pensando sobre abundancia, visualizando prosperidad, meditando sobre éxito, pero repetidamente, ¿estaba haciendo qué? Exactamente. La ficha cayó como yunque en dibujo animado. Repetía meditación, repetía visualización, repetía decretos, pero no repetía las acciones básicas que cualquier profesional autónomo necesita hacer: prospectar clientes, crear propuestas, hacer networking, entregar resultados. Estaba intentando manifestar en base al pensamiento positivo una carrera que exigía trabajo negativo también. El Uber siguió filosofando sobre cómo su abuelo se levantaba a las 5 de la mañana, pero para trabajar, no para meditar. Cómo repetía todos los días las mismas acciones prácticas: levantarse temprano, trabajar duro, ahorrar dinero, invertir en el futuro, y cómo esas repeticiones aburridas y nada espirituales habían construido una vida próspera para toda la familia. Elena se dio cuenta de que había confundido 2 cosas completamente diferentes: intención y acción, visualización y ejecución, energía y resultado. Había pasado tanto tiempo alineando la vibración que se olvidó de alinear el comportamiento. La verdad inconveniente era que el karma funciona de verdad, pero no de la forma que ella había entendido. Karma no es relájate que ya volverá. Karma es cosechas lo que siembras. Y había pasado años plantando meditación, esperando cosechar clientes, como si el cliente fuera una flor que crece con agua bendita y pensamiento positivo. El conductor aún completó diciendo que el abuelo siempre decía que el universo ayuda a quien se ayuda, pero que la parte del ayudarse viene antes de la parte del universo ayuda, y que la energía positiva está genial,
Pero energía positiva sin acción práctica es solo energía perdida en el espacio. Cuando llegó a casa, Elena miró el altar de cristales y se dio cuenta de algo gracioso. Había gastado más dinero comprando herramientas para manifestar abundancia que tiempo trabajando para generar abundancia. Era como comprar equipamiento de gimnasio carísimo y pensar que solo tener el equipamiento la iba a poner en forma. La revelación final llegó cuando se dio cuenta de que los coaches más exitosos que conocía tenían una cosa en común. No eran necesariamente los más espirituales o los que meditaban más. Eran los que trabajaban más, los que hacían llamadas, creaban contenido, construían relaciones, entregaban resultados, los que repetían acciones de coach, no solo pensamientos de coach. Decidió hacer un experimento radical. Durante una semana, iba a invertir la proporción. En vez de 2 horas meditando y media hora trabajando, iba a hacer lo contrario. 2 horas de trabajo práctico por cada media hora de alineamiento espiritual. Los resultados fueron embarazosos de tan obvios. En la primera semana de foco en acción, consiguió 3 reuniones comerciales. En la segunda semana cerró 2 contratos pequeños. En la tercera semana, un cliente la recomendó a otro cliente, como si el universo estuviera esperando a que saliera de la posición de loto para empezar a colaborar. Lo más irónico de todo fue descubrir que trabajar de verdad no mataba su espiritualidad. Al contrario, cuando estaba genuinamente ayudando a personas con problemas reales, usando herramientas que funcionaban de hecho, sentía una conexión espiritual mucho mayor que durante horas de meditación vacía. Elena siguió meditando y usando cristales, pero ahora servían para apoyar el trabajo real, no para sustituir el trabajo real. Descubrió que la espiritualidad verdadera no trata de huir de la responsabilidad terrenal, sino de traer conciencia a la responsabilidad terrenal. La lección que el abuelo del Uber andaluz había enseñado sin saberlo era simple. Karma es acción repetida conscientemente. Puedes meditar sobre prosperidad todo el día, pero si las acciones que repites son las acciones de quien no quiere trabajar, el karma va a entregar exactamente eso, una vida donde no necesitas trabajar porque no tienes cómo trabajar. Somos realmente lo que hacemos repetidamente. Y pensamiento positivo sin acción positiva repetida es solo autoengaño positivo. Mientras Elena descubría que la manifestación funciona mejor con las manos ocupadas, al otro lado de la ciudad había un diseñador que había llegado a una conclusión completamente opuesta. Miguel Flujo había decidido que el problema del mundo moderno era justamente ese: trabajar demasiado, forzar demasiado, presionar demasiado. La solución obvia era dejar que las cosas fluyeran naturalmente, como si el universo fuera un río zen y los proyectos fueran hojas que bajaban en la corriente en el momento adecuado. Solo que se olvidó de avisar a los clientes de que ellos no eran parte del río. Ellos eran la orilla y se estaban quedando bastante secos. Miguel Herrera había descubierto el Wu Wei en un documental de Netflix sobre filosofía oriental. Acción sin esfuerzo, trabajar sin forzar, fluir con las circunstancias en vez de luchar contra ellas. Era exactamente lo que necesitaba oír. Después de años quemándose las pestañas en agencia, entregando proyecto al sprint y viviendo de Red Bull con ansiedad, decidió que iba a revolucionar la forma de trabajar. Nada de deadline apretado, nada de cliente neurótico, nada de estrés innecesario. Iba a trabajar cuando se sintiera inspirado, de la forma que pidiera la creatividad, en el tiempo que el proyecto necesitara para madurar. Como artista renacentista, solo que con Photoshop, el home office se convirtió en un santuario. Cens, incienso de lavanda para calmar la mente, música ambiente para estimular el flujo creativo, plantas por todas partes para conectar con la naturaleza, y un banner en la pared con la frase que había cambiado su vida: el agua no fuerza su camino, pero siempre encuentra una salida. La nueva filosofía de trabajo era simple: cuando se despertara con ganas de crear, creaba. Cuando no sintiera energía creativa, no forzaba. Cuando llegara la inspiración, seguía el flujo. Cuando la inspiración se escondiera, esperaba a que volviera. Natural como respirar, orgánico como la digestión.
El primer proyecto de prueba fue un logo para una startup de aplicaciones. El briefing llegó un lunes. El plazo era el viernes. Miguel miró el briefing. Sintió que no estaba en el mood adecuado para logos y decidió esperar el momento propicio. Al fin y al cabo, forzar creatividad es como forzar el sueño. Cuanto más lo intentas, menos ocurre. El martes se despertó inspirado, pero para otras cosas. Sintió ganas de reorganizar los archivos del ordenador, cosa que venía posponiendo desde hacía meses. Pasó todo el día organizando, categorizando, creando una estructura perfecta de carpetas. Trabajo productivo, solo que no era el trabajo por el que le estaban pagando. El miércoles la inspiración llegó fuerte, pero para un proyecto personal que había abandonado el año anterior. Una serie de ilustraciones sobre la vida urbana moderna. La energía creativa estaba fluyendo. Como cascada sería un desperdicio no aprovecharla. Pasó 8 horas dibujando, en el mayor estado de flujo de su vida. Solo que el cliente de la startup no se iba a poner muy contento pagando por ilustraciones que no eran suyas. El jueves se dio cuenta de que necesitaba entregar algo el viernes. Entonces se sentó a hacer el logo. Pero ahí llegó el bloqueo creativo clásico. Cuanto más intentaba forzar ideas, más huían las ideas. Era como intentar sujetar agua en la mano. La presión espantaba la inspiración. Decidió aplicar Wu Wei incluso en la situación de emergencia. En vez de forzar, iba a meditar hasta que la inspiración llegara naturalmente. Pasó 2 horas en posición de loto, esperando que el insight perfecto bajara del cosmos directo al Corel Draw. El cosmos, aparentemente, estaba ocupado con otras cuestiones. El viernes llegó, y Miguel aún estaba al principio del proceso creativo. Mandó mensaje al cliente explicando que la creatividad verdadera no funciona con plazo artificial, que el diseño de calidad necesita tiempo para madurar y que era mejor entregar algo excelente la semana siguiente que algo mediocre en la fecha acordada. La respuesta del cliente fue educada, pero firme. Dijo que entendía perfectamente la cuestión creativa, que respetaba mucho el proceso artístico, pero que desafortunadamente la reunión con inversores era el lunes y necesitaban el logo para existir como empresa. Preguntó si Miguel conocía a algún colega que pudiera entregar hasta el domingo. Miguel se ofendió. ¿Cómo que otro diseñador? ¿No entendían que estaba aplicando filosofía milenaria para entregar resultado superior? ¿Que Wu Wei iba a resultar en una creación mucho más auténtica que cualquier cosa hecha con prisa? Pero el cliente ya había colgado para llamar a otro diseñador. Uno que aparentemente no practicaba filosofía oriental en los proyectos comerciales. Miguel se quedó ahí, mirando la pantalla en blanco, preguntándose dónde había fallado. La situación se fue complicando conforme Miguel aplicaba Wu Wei en más proyectos. Cada cliente que perdía era una confirmación de que el mundo corporativo no estaba preparado para la sabiduría milenaria. Cada deadline perdido era prueba de que la sociedad moderna había perdido la conexión con el ritmo natural de la creación. El problema es que la factura de la luz no practica Wu Wei, y tampoco el mercado de aplicaciones funcionaba en el tiempo zen de la contemplación creativa. Miguel descubrió esto cuando perdió 3 clientes en una semana, todos quejándose de lo mismo, falta de compromiso con los plazos. Intentó explicar que el compromiso verdadero era con la calidad, no con cronograma arbitrario, que el trabajo hecho con prisa nunca sería tan bueno como el trabajo hecho en el momento adecuado, y que forzar creatividad era como acelerar el crecimiento de una planta. Lo consigues, pero matas la planta en el proceso. Los clientes escuchaban con paciencia de profesor de primaria, pero siguieron contratando a otros diseñadores que aparentemente aún no habían descubierto que la prisa mata la creatividad, diseñadores menos evolucionados espiritualmente, pero que entregaban logo el lunes. Miguel empezó a sospechar que tal vez estaba aplicando Wu Wei mal. Volvió a los libros, releyó los textos sobre taoísmo, vio más documentales sobre filosofía oriental. Descubrió que Wu Wei no significaba no hacer nada, significaba hacer sin forzar. Pero ¿qué diablo significaba hacer sin forzar cuando tienes deadline el viernes?
La respuesta llegó en una conversación con un amigo que trabajaba en una empresa japonesa. El tipo explicó que en Japón tienen un concepto parecido, solo que aplicado diferente. Trabajan mucho, pero sin resistencia interna. Hacen lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo, solo que sin estrés innecesario sobre el proceso. Miguel se quedó confuso. ¿Cómo que trabajar mucho sin forzar? No era contradictorio. El trabajo no era por definición algo forzado, artificial, contra el flujo natural de la existencia. El amigo se rió y dijo que tal vez Miguel había romantizado demasiado la idea de flujo natural, que el agua realmente no fuerza el camino, pero tampoco para de fluir cuando encuentra obstáculo. Rodea, persiste, encuentra forma de llegar donde necesita llegar, y llega siempre, solo que sin drama. Fue ahí cuando Miguel empezó a sospechar que había confundido Wu Wei con pereza filosóficamente justificada, que había usado sabiduría oriental para validar una tendencia natural de procrastinar y que tal vez, solo tal vez, el flujo natural incluía fluir en dirección al trabajo cuando el trabajo era necesario. La crisis real llegó cuando se dio cuenta de que llevaba 2 meses sin ingresos fijos. Los freelances esporádicos no cubrían ni las cuentas básicas. Y peor, estaba perdiendo reputación en el mercado. La gente empezó a comentar que Miguel era diseñador talentoso, pero no era fiable para proyectos importantes. Intentó una última jugada espiritual. Decidió meditar sobre el problema, pedir orientación al universo sobre cómo conciliar Wu Wei con necesidad financiera. Pasó una tarde entera meditando, visualizando, pidiendo señales cósmicas sobre el camino correcto a seguir. La respuesta llegó, pero no de la forma que esperaba. Llegó en una notificación de YouTube mientras investigaba sobre espiritualidad en el móvil. Era un documental sobre vida salvaje en África, que apareció medio sin querer en su timeline. El narrador estaba explicando sobre un insecto que había caído en un río. La cámara mostraba al bichito debatiéndose en el agua, intentando salir. Y ahí llegó la frase que lo cambió todo. En la naturaleza, cuando un animal cae al agua, tiene 2 opciones: actuar inmediatamente para salvarse o morir. No existe una tercera opción llamada esperar el momento adecuado para nadar. Miguel paró el vídeo y se quedó mirando la pantalla. El insecto no estaba forzando nada, no estaba luchando contra la naturaleza, estaba simplemente haciendo lo que la situación exigía: nadar para no morir. Wu Wei en la práctica, acción necesaria sin resistencia interna. La ficha cayó como meteoro. Había pasado meses esperando el momento adecuado para trabajar, cuando el momento adecuado era siempre ahora. Había confundido no forzar con no actuar, y había romantizado tanto la idea de flujo natural que se olvidó de que en la naturaleza, quien no actúa cuando necesita actuar, simplemente no sobrevive. Miguel se quedó ahí, procesando el descubrimiento con la dignidad de quien acababa de darse cuenta de que había pasado 6 meses interpretando mal una filosofía de vida entera. El insecto del documental no estaba meditando sobre la mejor forma de nadar. Estaba nadando porque era eso, o convertirse en comida de pez. La revelación fue embarazosa en la medida justa. Wu Wei no trataba de esperar inspiración divina para trabajar. Trataba de trabajar sin resistencia interna cuando el trabajo era necesario. La diferencia entre forzar y fluir no estaba en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad de la mente durante el esfuerzo. Decidió probar la teoría nueva en la práctica. Cogió un proyecto que tenía en stand-by desde hacía semanas, una web para una pequeña empresa local. En vez de esperar el mood perfecto, simplemente empezó. No porque estuviera inspirado, sino porque era jueves y el cliente esperaba entrega el viernes. La diferencia fue gritante. Trabajó las 8 horas seguidas, pero sin aquella resistencia mental que siempre acompañaba al deadline apretado. No se quedó refunfuñando sobre la prisa, no se lamentó sobre la falta de tiempo. Aceptó la situación como era y fluyó dentro de ella, no contra ella. El resultado salió mejor que cualquier cosa que había hecho en los últimos meses, no porque tuvo más tiempo para madurar, sino porque tuvo menos tiempo para quedarse rumiando y complicando. La presión del plazo forzó decisiones rápidas que acabaron siendo decisiones mejores.
Al cliente le encantó, lo recomendó a otros clientes y Miguel se dio cuenta de algo obvio que había tardado meses en entender. El mercado es como la naturaleza, tiene ritmo propio, reglas propias, y puedes elegir entre fluir con esas reglas o ser atropellado por ellas. Wu Wei, verdadero, no era luchar contra el deadline, era aceptar que el deadline existe, que el cliente tiene necesidades reales, que el dinero necesita entrar todos los meses. Y dentro de esas limitaciones, trabajar con la mente relajada en vez de estresada. Miguel empezó a aplicar la filosofía revisada en todos los proyectos. Se levantaba temprano no porque estuviera inspirado, sino porque el proyecto necesitaba salir. Trabajaba aunque no estuviera en el mood, pero sin resistir al hecho de estar trabajando. Entregaba en plazo no porque fuera obligado, sino porque el plazo formaba parte del flujo natural de los negocios. Los resultados fueron inmediatos. Los clientes volvieron a confiar en él. Los proyectos empezaron a fluir uno tras otro. Y lo más interesante, trabajar se volvió más placentero, no menos, porque ya no había aquella lucha interna constante entre lo que quiero hacer y lo que necesito hacer. La lección del insecto en el agua era simple, pero revolucionaria. En la naturaleza real, no en la naturaleza romantizada de los libros de autoayuda, la supervivencia exige acción en el momento adecuado. Y el momento adecuado no es cuando estás inspirado, es cuando la situación lo exige. Wu Wei no era inacción zen, era acción consciente, hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, sin drama innecesario sobre tener que hacerlo, como agua que no se queja de tener que rodear la piedra, simplemente la rodea. Miguel mantuvo la filosofía oriental, pero aplicada de forma menos romántica y más práctica. Siguió meditando, pero ahora para trabajar mejor, no para evitar trabajar. Siguió valorando el flujo natural, pero entendiendo que a veces el flujo natural incluye remar contra la corriente. Descubrió que la sabiduría es actuar en el timing correcto, no esperar el timing perfecto, y que el timing correcto muchas veces es esa hora, independientemente de cómo te sientes sobre el ahora, como el insecto que no tenía tiempo de consultar el horóscopo antes de empezar a nadar. La naturaleza no procrastina. El león no espera estar inspirado para cazar cuando tiene hambre. El árbol no espera el mood correcto para hacer fotosíntesis, y el agua no aguarda momentos zen para encontrar camino hasta el mar. Wu Wei real es eso, hacer lo que la vida pide, cuando la vida lo pide, sin resistencia mental al hecho de tener que hacerlo. Trabajar como trabaja el agua, sin prisa, sin pausa, sin drama, pero trabajando. Mientras Miguel descubría que el agua trabaja sin quejarse, en un instituto al otro lado de la ciudad había una estudiante que había llegado a una conclusión bien diferente sobre tiempo y acción. Lucía Momento había decidido que si todo era impermanente de todas formas, no tenía mucho sentido estresarse con la selectividad. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve estudiar para un futuro que ni siquiera existe todavía? ¿Por qué preocuparse por la aprobación cuando lo único real es el momento presente? Era una lógica perfecta, si ignorabas el detalle de que la universidad también funciona en el presente, y en su presente, las notas estaban cayendo en picado. Lucía Martín había descubierto el budismo en un momento de crisis existencial típica de los 17 años. Estaba en segundo de bachillerato, presionada por los padres para elegir carrera, angustiada con la selectividad, cuando se topó con una frase que cambió su perspectiva. Ayer ya pasó, mañana aún no ha llegado, solo tenemos hoy. Era exactamente lo que necesitaba oír. ¿Por qué torturarse estudiando para un futuro incierto cuando podía vivir el presente? ¿Por qué sacrificar hoy por una aprobación que tal vez ni siquiera ocurriera? ¿Y si no aprobaba la selectividad? ¿Y si cambiaba de opinión sobre la carrera? ¿Y si el mundo se acababa antes de que se graduara? La filosofía del presente absoluto resolvió todos los problemas de una vez. Ya no necesitaba estresarse con cronograma de estudios, porque el cronograma era cosa del futuro. No necesitaba preocuparse por las notas porque la nota era evaluación del pasado. Y no necesitaba sufrir por anticipación porque el sufrimiento anticipatorio ocurría en una dimensión temporal que no existía.
Lucía transformó la habitación en un santuario de la impermanencia. Pósters con frases budistas en la pared, libros sobre mindfulness en la estantería, cojín de meditación en el centro del ambiente, y una foto del Dalai Lama sonriendo, como si aprobara el nuevo enfoque de ella hacia la educación formal. La rutina se volvió mucho más zen. Se despertaba cuando el cuerpo pedía, comía cuando llegaba el hambre, estudiaba cuando sentía ganas naturales de aprender. Nada forzado, nada artificial, nada que violentara el flujo orgánico de la existencia, como niña pequeña que aprende jugando en vez de sufriendo. El problema empezó cuando se dio cuenta de que las ganas naturales de estudiar matemáticas ocurrían con la misma frecuencia que un eclipse solar, y que el hambre natural de conocer historia de España competía directamente con el hambre natural de ver series en Netflix. Los padres, inicialmente, intentaron apoyar la fase espiritual de ella. Les pareció bonito ver a la hija más tranquila, menos ansiosa, más conectada con cuestiones existenciales profundas, pero empezaron a preocuparse cuando las notas se desplomaron y ella explicó que la nota era apego al resultado. Lucía argumentaba con lógica irrefutable. Si todo era impermanente, ¿por qué aferrarse a las notas? Si el yo era ilusión, ¿quién exactamente estaba haciendo selectividad? Y si el desapego era virtud budista, ¿por qué apegarse a la aprobación en universidad específica? La profesora de historia intentó un enfoque diferente. Preguntó si Lucía no encontraba contradictorio usar filosofía milenaria para justificar no estudiar historia. Si el presente era todo lo que importaba, ¿no sería interesante usar el presente para aprender sobre el pasado que creó el presente? Lucía respondió que estaba viviendo la historia en su propia piel, que la experiencia directa valía más que el libro teórico y que Buda se había iluminado debajo de un árbol, no dentro de un aula. La profesora suspiró con paciencia de educadora experimentada y dijo que iba a pensar sobre aquello. La situación se complicó cuando llegó el periodo de inscripciones para selectividad. Los padres querían inscribir a Lucía en al menos 3 universidades, como respaldo. Ella argumentó que el respaldo era mentalidad escasa, que la confianza en el universo era mentalidad abundante y que si tenía que pasar, pasaría naturalmente. Los padres insistieron en que pasar naturalmente incluía hacer inscripción, estudiar para el examen y aparecer el día correcto en el lugar correcto. Lucía dijo que no habían entendido nada sobre impermanencia y que estaban atrapados en una ilusión materialista sobre la importancia de la educación formal. La crisis familiar escaló cuando Lucía anunció que no iba a hacer curso preparatorio el año siguiente. Iba a tomarse un año sabático para encontrarse, viajar, meditar, descubrir su verdadera vocación a través de la experiencia vivida, como jóvenes americanos hacen en las películas, solo que sin dinero americano para costear la aventura. Los padres entraron en pánico. Explicaron que el año sabático era lujo para quien tenía cuenta bancaria llena, que el autoconocimiento estaba genial, pero no pagaba alquiler, y que descubrir vocación verdadera funcionaba mejor cuando tenías al menos algunas opciones de carrera. Lucía acusó a los padres de materialismo excesivo, apego neurótico al futuro e incapacidad de confiar en el flujo natural de la vida. Ellos la acusaron de pereza disfrazada de espiritualidad y huida de responsabilidad enmascarada de filosofía oriental. La guerra familiar llegó al clímax cuando Lucía faltó al simulacro más importante del año. Estaba meditando en el retiro, conectada con la naturaleza, cuando recordó que tenía examen. Pero entonces pensó, si estaba viviendo un momento de paz profunda, ¿por qué interrumpir para hacer test sobre conocimientos que tal vez nunca usaría en la vida? Los padres se enteraron de la falta a través de la coordinación del instituto. La directora llamó preocupada, diciendo que Lucía era alumna brillante, pero estaba presentando comportamiento completamente fuera del patrón, y que tal vez sería interesante hablar con psicólogo, porque adolescente que abandona estudios generalmente está pasando por alguna crisis. Lucía explicó a los padres que no estaba en crisis, estaba en evolución, que había trascendido la necesidad de validación externa a través de notas y aprobaciones, y que psicólogo era para quien estaba sufriendo,
no para quien había encontrado paz interior a través de sabiduría milenaria. El padre, desesperado, intentó usar la propia filosofía de ella contra ella. Dijo que si el presente era todo lo que importaba, debería usar el Synthesis presente para estudiar, ya que era estudiante en el presente, y que si el desapego era virtud, debería desapegarse de la resistencia a los estudios. Lucía respondió que él estaba distorsionando enseñanzas budistas para servir agenda capitalista, que estudiar por obligación era violencia contra la naturaleza espontánea del aprendizaje, y que forzar conocimiento era como forzar digestión, posible, pero antinatural y perjudicial. La madre intentó enfoque más práctico. Mostró hoja de cálculo con costes de vida, salarios medios por profesión, perspectivas de carrera con y sin diploma universitario. Preguntó cómo Lucía pretendía sustentarse financieramente aplicando apenas filosofía oriental en el mercado de trabajo español. Lucía dijo que la madre estaba atrapada en mentalidad escasa, que el universo proveía para quien confiaba y que las personas iluminadas siempre encontraban forma de vivir sin someterse al sistema opresor del capitalismo tardío. La madre preguntó si el universo iba a pagar el alquiler del piso budista que Lucía pretendía habitar. La situación se volvió más tensa cuando Lucía anunció que iba a dejar de hacer las tareas también. Argumentó que la tarea era repetición mecánica que mataba creatividad natural, que el aprendizaje verdadero ocurría a través de curiosidad espontánea, no a través de obligación artificial impuesta por sistema educativo anticuado. Los profesores empezaron a llamar a los padres para reuniones semanales. Cada conversación era igual. Lucía era inteligente, participativa cuando quería, pero completamente descuidada con responsabilidades básicas, y estaba influenciando a otros alumnos con discursos sobre libertad académica y cuestionamiento de autoridad. La gota que colmó el vaso llegó cuando Lucía decidió no hacer la redacción de la EBAU porque escribir sobre tema impuesto era violencia contra expresión auténtica. Explicó que si tenía algo que escribir, escribiría naturalmente en el vino en ciencia. Momento correcto, sobre asunto que realmente le importara. Los padres entraron en modo pánico total. Matricularon a Lucía en la mejor academia de la ciudad. Contrataron profesor particular. Crearon cronograma de estudios detallado. Ella reaccionó como si estuvieran intentando internarla en una prisión académica. La resistencia de Lucía se intensificó. Empezó a meditar durante las clases, argumentando que conexión espiritual era más importante que fórmula de física. Llevaba libros sobre budismo a la academia y leía durante explicaciones de matemáticas, y cuestionaba constantemente por qué necesitaba memorizar cosas que podía buscar en Google. Los profesores, inicialmente pacientes, empezaron a perder la paciencia. Uno de ellos, veterano de décadas educando adolescentes, llamó a Lucía para conversación particular. Dijo que respetaba la búsqueda espiritual de ella, pero que mezclar filosofía oriental con irresponsabilidad académica no era iluminación, era confusión. Lucía se ofendió. ¿Cómo que confusión? Estaba más lúcida que nunca, más conectada consigo misma, más libre de las ataduras sociales que esclavizaban a la mayoría de las personas. Y si el profesor no conseguía entender eso, el problema era suyo, no de ella. El profesor suspiró y dijo algo que se quedó resonando en su cabeza. Lucía, si realmente entendiste que solo existe el presente, ¿por qué estás usando el presente para huir del presente? Si solo hoy importa, ¿por qué no usas hoy para prepararte para los desafíos que van a llegar hoy mañana? La frase del profesor se quedó martilleando en la cabeza de Lucía como canción pegadiza que no sale. ¿Por qué estás usando el presente para huir del presente? Intentó descartarla como pregunta sin sentido, un intento más de adulto de confundir su claridad espiritual con lógica lineal. Pero la pregunta no se iba de ahí. Y peor, empezó a tener sentido de forma inconveniente. La revelación llegó en una clase de historia sobre planificación urbana en España. La profesora estaba explicando cómo se construyó el ensanche de Barcelona, cómo los arquitectos tuvieron que visualizar una ciudad que no existía todavía, planificar infraestructura para población futura, crear soluciones para problemas que solo iban a aparecer décadas después.
Lucía estaba medio prestando atención, medio filosofando sobre impermanencia de las ciudades, cuando la profesora soltó una frase casual que le dio la vuelta a su vida. Ayer ya pasó, mañana aún no ha llegado, solo tenemos hoy. Por eso uso hoy para preparar mañana. Era exactamente la frase budista que Lucía había adoptado como mantra personal, solo que con una continuación que nadie había mencionado en los libros de autoayuda espiritual. La profesora siguió explicando, sin saber que estaba destruyendo 6 meses de filosofía adolescente. Los arquitectos del ensanche entendieron esto perfectamente. No podían construir ciudad en el futuro, solo podían construir en el presente. Pero usaron el presente sabiamente, construyendo algo que funcionaría cuando el futuro se convirtiera en presente. Lucía se quedó parada en el pupitre, procesando la bomba conceptual que acababa de explotar en su cabeza. Vivir el presente no significaba ignorar el futuro, significaba usar el presente de forma inteligente, incluso para preparar lo que estaba llegando. La ficha cayó despacio, pero cayó pesada. Había pasado meses huyendo de los estudios en 1900. Nombre de vivir el presente, cuando estudiar era justamente una forma de vivir el presente responsablemente. Era usar hoy para construir herramientas que iba a necesitar cuando hoy se convirtiera en ayer y mañana se convirtiera en hoy. Decidió probar la teoría en la práctica. Esa tarde, en vez de meditar sobre impermanencia, se sentó a estudiar historia, pero estudió presente, no como obligación para futuro distante. Estudió porque era interesante ahora, porque expandía conciencia ahora, porque la conectaba con realidad más amplia ahora. La diferencia fue gritante. Estudiar dejó de ser sacrificio del presente en nombre del futuro y se convirtió en forma de aprovechar el presente más intensamente. Cada concepto nuevo era descubrimiento inmediato. Cada conexión entre ideas era placer intelectual instantáneo. Lucía se dio cuenta de que había confundido dos cosas completamente diferentes: ansiedad sobre futuro y preparación para futuro. Vivir en el presente no significaba negar que mañana iba a llegar, significaba estar presente durante preparación para mañana. La lección de la profesora de historia era simple, pero revolucionaria. Los arquitectos del ensanche no construyeron ciudad ansiosos sobre cómo iba a quedar. Construyeron presentes, concentrados, conscientes, pero construyeron pensando en las personas que iban a vivir ahí cuando construcción estuviera lista. Sabiduría verdadera no era elegir entre presente y futuro, era usar presente, para que futuro fuera continuación armoniosa del presente, no ruptura traumática causada por falta de preparación. Lucía volvió a casa e hizo algo que no hacía desde hacía meses. Planificó cronograma de estudios, pero planificó presente, no como prisión para creatividad, sino como estructura para que creatividad funcionara mejor, como músico que practica escalas en el presente para improvisar mejor en el presente futuro. Habló con los padres en Buena por primera vez en semestres. Explicó que había entendido finalmente que responsabilidad no era lo opuesto de espiritualidad, era espiritualidad aplicada en la vida real, y que cuidar del futuro era forma de amar el presente. El padre, aliviado, preguntó si había abandonado el budismo. Lucía se rió y dijo que por el contrario, había entendido finalmente budismo de verdad, que los monjes se levantan temprano todos los días, no porque sean masoquistas, sino porque disciplina en el presente crea libertad en el presente. Futuro. Decidió seguir meditando, pero ahora para estudiar mejor, no para evitar estudiar. Mantuvo filosofía del presente absoluto, pero aplicada de forma menos romántica y más práctica. Presente incluía responsabilidad con presente futuro. El descubrimiento final fue que impermanencia no cancelaba planificación, por el contrario, justificaba planificación. Porque si todo cambia todo el tiempo, mejor estar preparada para cambios que están llegando. Ayer ya pasó, mañana aún no ha llegado. Solo tenemos hoy. Por eso usamos hoy sabiamente. Mientras Lucía descubría que presente responsable prepara presente futuro, al otro lado de la ciudad había un emprendedor que había llegado a una conclusión bien diferente sobre esfuerzo y resultado. Pablo, sin esfuerzo, había decidido que el problema del mundo de los negocios era justamente ese.
Todo el mundo forzando demasiado, compitiendo demasiado, estresándose demasiado. La solución era Wu Wei, aplicado al capitalismo. Trabajar sin esfuerzo, crecer sin forzar, conquistar mercado fluyendo naturalmente con las oportunidades, como agua que encuentra camino hacia el mar, solo que con modelo de negocio e inversores queriendo ver hoja de cálculo. Pablo Ruiz había descubierto Wu Wei después de un burnout épico en la startup anterior. 3 años trabajando 16 horas al día, viviendo de Red Bull y ansiedad, hasta que el cuerpo dio un ultimátum. O cambiaba de enfoque, o cambiaba de profesión a sepulturero, porque iba a morir de todas formas. Decidió que iba a revolucionar el mundo de los negocios aplicando sabiduría milenaria oriental. Nada de estrés innecesario, nada de competición neurótica, nada de forzar crecimiento artificial. Iba a construir empresa que fluyera naturalmente con las necesidades del mercado, como río que encuentra camino hacia el océano. La oficina de la nueva startup se convirtió en un templo zen corporativo. Plantas por todas partes, fuente de agua en el centro del ambiente, música ambiente para estimular flujo creativo, y un cuadro en la pared con la frase que había cambiado su filosofía empresarial: la gota de agua perfora la piedra no por la fuerza, sino por la constancia. El enfoque de negocio era revolucionario. En vez de hacer cold call agresivo, iba a atraer clientes por la energía positiva de la empresa. En vez de competir ferozmente por mercado, iba a colaborar armoniosamente con competidores. Y en vez de forzar crecimiento acelerado, iba a crecer orgánicamente en el ritmo natural de las oportunidades. El equipo inicial compró la idea. Después de años trabajando en empresas tradicionales, con jefes neuróticos y metas imposibles, trabajar en ambiente zen parecía el paraíso en la tierra. Las reuniones empezaban con meditación, las decisiones se tomaban por consenso y nadie trabajaba después de las 6 porque equilibrio era prioridad. El producto era una aplicación para conectar pequeños productores rurales con consumidores urbanos. Idea bonita, propósito noble, modelo de negocio sostenible. Pablo estaba convencido de que el universo conspiraba a favor de proyectos con intención genuina de hacer bien al mundo. Los primeros meses fueron prometedores. El equipo estaba motivado, el ambiente de trabajo era armonioso, todos estaban alineados con propósito mayor de la empresa. Pablo se sentía validado. Era posible sí construir negocio basado en cooperación en vez de competición. El problema empezó cuando competidor lanzó aplicación similar con funcionalidades más avanzadas y estrategia de marketing agresiva. Pablo decidió no reaccionar de forma reactiva. Wu Wei enseñaba que agua no lucha contra obstáculos, los rodea. Entonces, iba a rodear competencia ofreciendo algo único, experiencia más humana y sostenible. Mientras Pablo meditaba sobre diferenciación orgánica, el competidor capturó 80% del mercado en 3 meses. Hizo alianzas con grandes cadenas de 1900 supermercados, invirtió fuerte en publicidad digital, contrató influencers para promocionar plataforma. Estrategia capitalista clásica, pero funcionó. El equipo empezó a cuestionar si tal vez no era hora de acelerar un poco el ritmo. Sugirió campaña de marketing más asertiva, alianzas estratégicas, captación de inversión para competir de igual a igual. Pablo explicó que eso sería traicionar principios de la empresa y rebajarse al nivel de la competición tóxica. La situación se complicó cuando primer inversor pidió reunión para discutir performance de la startup. Pablo llegó preparado para hablar sobre cultura organizacional positiva, propósito social del negocio y sostenibilidad a largo plazo. El inversor quería hablar sobre números, crecimiento y plan para recuperar participación de mercado. Pablo intentó explicar que éxito verdadero no se medía apenas en facturación, que empresa sostenible era más valiosa que empresa que crecía rápido y que Wu Wei garantizaba crecimiento sólido y duradero, aunque más lento que enfoque tradicional. El inversor escuchó con paciencia profesional y preguntó cuándo exactamente Wu Wei iba a empezar a generar retorno sobre inversión, porque filosofía oriental era fascinante, pero él tenía compromisos con otros inversores que esperaban resultados medibles en hoja de Excel.
La presión por resultados se intensificó cuando llegaron los números del trimestre. La startup estaba perdiendo usuarios para competencia, quemando dinero más rápido que ganando, y el equipo empezó a demostrar señales de ansiedad sobre sostenibilidad del proyecto. Pablo convocó reunión de alineamiento espiritual. Explicó que momentos de dificultad eran pruebas del universo para verificar si estaban realmente comprometidos con propósito mayor, que empresas tradicionales desistían en la primera turbulencia, pero empresas iluminadas usaban adversidad como oportunidad de crecimiento interno. El equipo escuchó con educación, pero las preguntas que hicieron fueron bien prácticas. ¿Cuánto tiempo más tenían de runway? ¿Cuál era el plan B si inversor decidía cortar funding? ¿Y si tal vez no era hora de reconsiderar estrategia de crecimiento? Pablo respondió que no existía plan B cuando estás alineado con propósito verdadero, que runway era concepto limitante basado en mentalidad escasa, y que reconsiderar estrategia sería desistir de la misión en la primera dificultad. El desarrollador principal, que había dejado empleo estable para embarcarse en la aventura, hizo una pregunta incómoda. Pablo, Wu Wei está genial en teoría, pero ¿y si estamos aplicando mal en la práctica? ¿Y si acción sin esfuerzo aún fuera acción? Pablo se ofendió. ¿Cómo que aplicando mal? Había estudiado taoísmo, había leído todos los libros clásicos, había hasta hecho retiro de meditación enfocado en Wu Wei. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero la pregunta se quedó resonando. Y peor, empezó a tener sentido cuando Pablo se dio cuenta de que había pasado más tiempo meditando sobre estrategia que ejecutando estrategia, más tiempo alineando energía del equipo que alineando producto con necesidad del mercado. La gota que colmó el vaso llegó cuando mayor cliente corporativo canceló contrato. Alegó que plataforma no estaba evolucionando en la velocidad necesaria, que competencia ofrecía funcionalidades más avanzadas y que no podía esperar filosofía empresarial encontrar ritmo de mercado. Pablo intentó argumentar que relación comercial verdadera se basaba en confianza mutua, no en features específicas, que cliente ideal valoraría propósito de la empresa por encima de funcionalidades superficiales y que cancelación era señal de desalineamiento vibratorio entre empresa y cliente. El cliente, ejecutivo de multinacional con 20 años de experiencia, dijo que Vibración no pagaba salario de su equipo y que por más que respetara filosofía oriental, necesitaba proveedor que entregara resultado en plazo, no gurú espiritual que entregara sabiduría en tiempo cósmico. La crisis se profundizó cuando Pablo descubrió que 2 desarrolladores estaban buscando empleo. Cuando confrontados, explicaron que creían en el proyecto, pero no podían arriesgar carrera esperando Wu Wei funcionar. Necesitaban seguridad financiera para familia, no crecimiento espiritual para currículum. Pablo sintió como si el universo estuviera probando su fe de forma cruel. Estaba haciendo todo correcto, siguiendo principios correctos, manteniendo intención pura. ¿Por qué resultado estaba siendo tan diferente de lo prometido por los libros de filosofía empresarial? La respuesta llegó de forma inesperada. Estaba escuchando podcasts sobre emprendimiento durante carrera matinal, intentando encontrar alguna orientación para crisis de la empresa, cuando Host mencionó una frase que hizo todo tener sentido. La gota de agua perfora la piedra no por la fuerza, sino por la constancia. Pero constancia significa caer siempre, todos los días en el mismo lugar. No significa caer de vez en cuando está inspirada. Pablo paró de correr en medio de la calle. Era exactamente la frase que tenía en la pared de la oficina, solo que con explicación que nadie había dado. Constancia no era sobre no tener prisa, era sobre tener disciplina diaria, independientemente de humor o inspiración. La ficha cayó como avalancha. Había confundido Wu Wei con inconsistencia, justificada espiritualmente. Gota de agua no perfora piedra meditando sobre piedra, perfora piedra cayendo en la piedra todos los días, persistentemente, sin parar. Wu Wei no era falta de esfuerzo, era esfuerzo constante sin resistencia interna. Trabajar mucho pero sin drama sobre tener que trabajar mucho. Como agua que fluye hacia abajo no porque quiere, sino porque es naturaleza del agua fluir hacia abajo. Pablo volvió corriendo a casa con velocidad de quien acababa de descubrir que
Estaba conduciendo en contramano desde hacía 6 meses. La revelación del podcast había destrozado completamente su comprensión de Wu Wei, pero de forma liberadora, no traumática. Llegó a la oficina un lunes con energía completamente diferente. Convocó reunión de emergencia e hizo algo que nunca había hecho. Pidió disculpas al equipo por haber confundido sabiduría oriental con falta de direccionamiento empresarial. Explicó que había entendido finalmente que gota de agua perfora piedra, siendo consistente, no siendo zen. Que constancia era trabajar todos los días, independientemente de inspiración. Y que Wu Wei verdadero era trabajar sin resistencia interna al trabajo, no trabajar sin trabajo. El equipo se sintió aliviado. No porque quisieran abandonar filosofía de la empresa, sino porque querían aplicar filosofía de forma que funcionara en la realidad. Querían ser constantes como gota de agua, pero perforando piedra de verdad, no meditando sobre piedra. Pablo reformuló completamente estrategia de la startup. Mantuvo propósito social, mantuvo ambiente colaborativo, mantuvo preocupación con sostenibilidad, pero añadió disciplina diaria, metas específicas y cronograma que tomaba mercado en serio. La transformación fue inmediata. Empezaron a trabajar más horas, pero con menos estrés, porque ya no había resistencia interna al hecho de necesitar trabajar. Wu Wei aplicado correctamente. Aceptar que emprendimiento exige esfuerzo consistente y fluir con esa exigencia en vez de luchar contra ella. Desarrollaron nuevas funcionalidades en una velocidad que los sorprendió hasta a ellos mismos. No porque estuvieran forzando desarrollo, sino porque estaban desarrollando consistentemente, todos los días, sin drama sobre tener que desarrollar. El enfoque comercial cambió también. Siguieron valorando relaciones auténticas con clientes, pero empezaron a construir esas relaciones de forma proactiva y sistemática, como agua que persiste en encontrar camino, no agua que espera camino a aparecer solo. Pablo descubrió que competición no era lo opuesto de cooperación, era cooperación aplicada, trabajar junto con realidad del mercado en vez de fingir que mercado no existía, fluir con reglas del juego en vez de intentar cambiar reglas del juego a través de meditación. El inversor se quedó impresionado con cambio de ritmo de la empresa. En la reunión siguiente, Pablo presentó números concretos, plan de crecimiento realista y cronograma de hitos específicos, pero mantuvo valores de la empresa y enfoque sostenible. Cuando cuestionado sobre cambio de filosofía, Pablo explicó que no había cambiado filosofía, había parado de aplicar filosofía equivocada. Wu Wei no era about no hacer esfuerzo, era about hacer esfuerzo sin sufrimiento innecesario sobre tener que hacer esfuerzo. La startup empezó a crecer de forma consistente. No crecimiento artificial forzado, sino crecimiento natural, resultado de trabajo natural, consistente, como planta que crece porque es regada todos los días, no porque medita sobre crecimiento. Pablo mantuvo fuente de agua en la oficina, mantuvo plantas, mantuvo ambiente colaborativo, pero ahora esos elementos apoyaban productividad en vez de sustituir productividad. Wu Wei como herramienta para trabajar mejor, no como excusa para trabajar menos. La lección del podcast era simple, pero revolucionaria para quien había pasado meses intentando hacer crecer empresa a través de energía positiva. Constancia no es about ritmo, es about consistencia. Gota de agua no cae despacio en la piedra, cae a la velocidad de la gravedad, pero cae siempre. Wu Wei, verdadero, no lucha contra necesidades del mercado, fluye con necesidades del mercado de forma eficiente y sostenible. Trabaja dentro de las reglas del juego, pero sin ansiedad neurótica sobre reglas del juego. Pablo siguió estudiando filosofía oriental, pero ahora para aplicar en el trabajo real, no para evitar. Trabajo real. Descubrió que monjes zen trabajan duro, se levantan temprano, siguen disciplina rigurosa. La diferencia no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad mental durante esfuerzo. Aprendió que agua no elige entre fuerza y suavidad. Usa fuerza cuando situación pide fuerza. Usa suavidad cuando situación pide suavidad. Y siempre, siempre, persiste en dirección al objetivo. La startup prosperó porque finalmente había encontrado Wu Wei genuino. Acción constante sin
Resistencia interna a la acción. Trabajar mucho pero trabajar feliz. Esforzarse intensamente pero sin drama sobre esfuerzo. Constancia suave que perfora cualquier piedra. La verdad es que descubrimos algo interesante sobre procrastinación espiritual. Funciona perfectamente para quien quiere una excusa sofisticada para no hacer nada, porque es mucho más elegante decir estoy confiando en el flujo del universo que admitir tengo pereza de trabajar. El problema es que el universo tiene una forma bien específica de funcionar. Colabora con quien actúa, no con quien medita sobre acción. Karma real es consecuencia de comportamiento repetido, no de pensamiento repetido. Y Wu Wei, verdadero, significa hacer lo que hay que hacer sin drama interno, no esperar inspiración cósmica para pagar las facturas. Resulta que sabiduría oriental nunca fue sobre huir de la responsabilidad terrenal, fue siempre sobre traer conciencia a la responsabilidad terrenal. Los monjes se levantan a las 4 de la mañana, siguen rutinas rígidas, trabajan duro. La diferencia no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad mental durante esfuerzo. La realidad inconveniente es que manifestación funciona de verdad, pero manifiesta exactamente lo que haces repetidamente, no lo que piensas repetidamente. Si tus acciones repetidas son de quien no quiere trabajar, el universo va a manifestar una vida donde no consigues trabajar. Somos lo que hacemos repetidamente. Y filosofía sin práctica es solo filosofía bien decorada. Si habéis reconocido a alguien en estas historias, dad me gusta al vídeo. Suscribíos al canal para más descubrimientos sobre cómo funciona espiritualidad real en la vida real. Activad la campanita para no perderos ningún episodio. Y ahora id a hacer algo útil con vuestro día. Buenas noches, gente.